Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy vamos a hablar de esa sensación, ese vacío gélido en el estómago. Uf, sí, ese frío terrible. Exacto. Ese vacío que aparece de la nada cuando alguien está en medio de una presentación importante, ¿no? O intentando convencer a una sala llena de gente sobre una idea brillante. Y de repente la persona al otro lado de la mesa cruza los brazos. Sí, te clava la mirada y dice la palabra mágica. No. O, su variante corporativa, digamos, supuestamente más educada. Algo como, es que lo veo muy caro. O el clásico, aún no lo tengo claro. Totalmente. E inmediatamente la temperatura corporal sube, el ritmo cardíaco se acelera, el cerebro entra en modo de pánico. Es que el sistema nervioso toma el control por completo. O sea, entramos en una respuesta primitiva de lucha o huida. Una reacción súper instintiva. 100%. Visualizamos ese no como un muro de ladrillos impenetrable, que acaba de caer sobre la conversación. Y, a ver, la ciencia respalda esta intensidad. A nivel fisiológico y neurológico, el cerebro humano procesa el rechazo en las mismas áreas exactas que procesan el dolor físico agudo. ¡Wow! El dolor físico. Sí, por eso duele de verdad. Y por eso la reacción de quien expone la idea suele tener una intensidad defensiva que vista desde afuera pues parece desproporcionada. Claro, esa intensidad defensiva tiene un profundo sentido biológico para la supervivencia. Pero hoy tenemos sobre la mesa un material que nos exige mirar ese muro de ladrillos, frenar el instinto y darnos cuenta de que, en realidad, podría ser una puerta oculta. Una perspectiva fascinante, la verdad. Sí. Hoy vamos a explorar un extracto del Manual de 2025 de Negocios Inteligentes con Diana García. Específicamente del kit Negociar como un crack. Nos vamos a centrar en desmenuzar el día 12, un documento titulado El escudo antiobjeciones, el arte de convertir cada no en un sí quiero. Un título bastante prometedor, digamos. Sin duda. Y la misión de este análisis no es aprender trucos baratos de ventas para presionar a la gente. La misión es reprogramar por completo nuestra relación con el rechazo y aprender a forjar un escudo estratégico. Exacto, desde la psicología. Bueno, vamos a desempacar esto. Porque el documento comienza exigiendo algo muy inusual antes de siquiera atreverse a explicar las tácticas de negociación. Sí, el material establece un tono de máximo rigor desde el primer párrafo. Pide explícitamente dedicar, y cito, 15 minutos de pensamiento estratégico. 15 minutos, que parece poco, pero nadie lo hace. Totalmente. Esto elimina de tajo la idea de leer el texto a la ligera mientras se hace fila para comprar un café. No, exige sentarse, aislarse del ruido y utilizar una herramienta física. La herramienta simbólica. Ajá, una herramienta casi simbólica que la autora bautiza como tu bolígrafo de la confianza. Tu bolígrafo de la confianza suena como algo de superhéroes. Sí, pero fíjate, al darle un nombre formal y un propósito a un objeto tan cotidiano, el documento está diseñando un ritual de neuroplasticidad. Interesante. Le está enviando una señal inequívoca al cerebro. Le dice algo como, las respuestas automáticas que has usado toda tu vida van a ser desmanteladas hoy, y se requiere un estado de presencia absoluta. O sea, es un ancla conductual. Exactamente. Es brillante para preparar la mente ante el inmenso cambio de paradigma que viene a continuación. Me resulta fascinante usar un ritual físico para, hackear la atención mental. Y ese cambio de paradigma que se anuncia nos lleva directamente a lo que el texto denomina el concepto clave de hoy. Un concepto que sacude todo, la verdad. Sí, es una sola frase que obliga a quien la lea a detenerse, tomar aire y replantear todo su marco de referencia. La frase dice, una objeción no es un rechazo, es una petición de más información disfrazada de miedo. Es una reestructuración cognitiva desde los cimientos, cambia el significado mismo del lenguaje. Y el objetivo que plantea el manual es dejar de percibir las objeciones como amenazas mortales y empezar a darles la bienvenida. Literalmente, propone que la meta suprema es convertirse en especialistas en calmar el miedo del cliente. Calmar el miedo. Suena casi terapéutico. Total. Y para lograr semejante giro, se requiere adoptar una actitud fundacional antes de abrir la boca. Es la intención consciente de escuchar la pregunta silenciosa que se esconde detrás de la queja ruidosa. Esa intención de escuchar es clave.
Al asimilar este concepto, la primera analogía que me vino a la mente fue la de la crianza de los hijos. Imaginemos que es la hora de dormir y un niño pequeño empieza a gritar a todo pulmón. «¡No quiero dormir! ¡No estoy cansado! ¡Odio esta habitación!». Una escena clásica en muchas casas. Exacto. Ese niño no está debatiendo el concepto fisiológico del sueño, ni está desafiando la autoridad parental por puro maquiavelismo, ¿verdad? Claro que no. Lo que realmente está comunicando, si prestamos atención a la ansiedad subyacente, es: tengo miedo a la oscuridad que hay debajo de la cama. Por favor, cuenta una historia y hazme sentir a salvo para poder cerrar los ojos. ¡Wow! Esa ilustración captura la esencia pura de la dinámica que ocurre en la mente humana frente a lo desconocido. Y esto aplica independientemente de si la persona tiene 5 años o si ocupa el cargo de dirección ejecutiva en una multinacional. Y aquí me veo en la necesidad de hacer de abogado del diablo. A ver, adelante. Porque la teoría suena hermosa, pero la práctica es otra cosa. La analogía del niño asustado es súper reveladora para despertar empatía. Pero en el mundo corporativo real, en una sala de juntas o al negociar la compra de maquinaria industrial, la gente al otro lado de la mesa no es un infante en pijama. Claro, son personas de negocios, sus propias métricas de rendimiento. Entonces, me pregunto genuinamente, ¿es suficiente con adoptar una actitud de escucha compasiva? ¿O el entorno de los negocios exige herramientas mucho más incisivas? Lo fascinante de esto es cómo el texto anticipa y neutraliza exactamente esa misma duda. O sea, la autora no propone en ningún momento quedarse estancados en una empatía pasiva de estilo terapéutico. Menos mal, porque eso no cerraría muchos tratos. Exacto. Introduce inmediatamente un insight clave que transforma esa empatía inicial en una estrategia comercial afilada como un bisturí. El documento revela que un no en los negocios a menudo significa simplemente todavía no me has convencido de que esto es seguro. Todavía no me has convencido. Ajá. Y define el trabajo de quien presenta una oferta de la siguiente manera. Tu trabajo es completar la historia que falta en la mente del cliente. Completar la historia que falta. Sí. La empatía, por lo tanto, es solo el radar que permite detectar el miedo. La herramienta incisiva y contundente es la capacidad estratégica de rellenar los vacíos lógicos que están generando ese miedo. Claro, rellenar los vacíos. Si alguien emite un rotundo no, es porque su cerebro está proyectando un escenario de fracaso, de pérdida financiera o de ridículo profesional. A ese cerebro le faltan piezas de información para poder construir y visualizar un escenario de éxito. Tiene muchísimo sentido. Completar la historia que falta. Es un enfoque que desarma por completo, porque transforma el rol tradicional del vendedor que presiona al rol de, un guía experto que ilumina el panorama. Un cambio de postura total. Pero claro, tener la actitud correcta y las ganas de iluminar el panorama no basta para articular mágicamente esa historia en la mente de un desconocido. Es por eso que el manual abandona rápidamente la filosofía abstracta y nos entrega un mecanismo de relojería. El proceso paso a paso. Exacto, un ritual de transformación que se estructura en una fórmula de 5 pasos. Y hace un hincapié vital en advertir que esta secuencia no es un truco, es un proceso de validación y solución. Subrayar esa diferencia es crítico para la ética y la efectividad a largo plazo. Totalmente de acuerdo. O sea, un truco busca manipular, ocultar debilidades o forzar un sí mediante desgaste psicológico. Un proceso de validación genuino busca destapar la verdad subyacente, entender el terreno y alinear los incentivos de ambas partes de forma sostenible. Y el primer gran obstáculo para destapar esa verdad es que los seres humanos rara vez exteriorizan lo que realmente piensan en el primer intento. El paso inicial que marca el manual es identificar la objeción real haciendo preguntas. Porque la primera objeción casi nunca es la verdadera. Exacto. En el mundo real, alguien lanza una frase evasiva como «tengo que consultarlo con el comité» o «ahora mismo el trimestre está complicado». Y me surge una duda sobre esta etapa de indagación. Dime. Si alguien ya puso un freno en la conversación, ¿por qué la naturaleza humana prefiere inventar una excusa corporativa en lugar de simplemente decir la verdad? O sea, algo como, tengo miedo de que tu software arruine nuestros servidores. Todo se reduce a la gestión del estatus y la vulnerabilidad en psicología evolutiva. Digamos que admitir un miedo real, especialmente frente a un proveedor externo, requiere confesar una falta de control. Una debilidad, básicamente. Ajá.
Mostrar vulnerabilidad ante alguien ajeno a la tribu se percibe subconscientemente como un riesgo social altísimo. Por lo tanto, la corteza prefrontal fabrica cortinas de humo socialmente irreprochables. Como la falta de tiempo o el comité. Exactamente. La falta de tiempo, la complejidad de la agenda, la jerarquía de aprobación. El objetivo de este primer paso de indagación no es atacar la cortina de humo llamándola mentira. Es formular las preguntas precisas, con calma, para que esa bruma se disipe por sí sola. Y el miedo auténtico quede expuesto con seguridad. ¿Así es? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para mí. Supongamos que la indagación funciona. Se logra que la otra persona confiese su verdadero terror, admitiendo, por ejemplo, que temen profundamente no recuperar el dinero invertido. El miedo al gasto. Exacto. El instinto más primario de cualquier profesional en ese instante es saltar con todo el arsenal a demostrarles que están equivocados. Desplegar de inmediato gráficos de rendimiento, testimonios, hojas de cálculo. Pero el manual prohíbe tajantemente esta reacción. La prohíbe por completo. Sí, exige que el siguiente eslabón inamovible sea el paso 2, validar la objeción. Mostrar empatía absoluta y confirmar que el miedo tiene sentido, utilizando frases como «entiendo perfectamente esta preocupación, es natural pensarlo». Es vital hacer esa pausa. Y analizándolo a fondo, si alguien se salta esta validación y arremete directo con los datos duros, quien recibe la información lo va a procesar como una agresión. Es el equivalente a decir, tu miedo es irracional y aquí tengo 50 diapositivas para demostrar tu falta de inteligencia. Si conectamos esto con el panorama general de las ciencias del comportamiento, lo que acabas de describir es el antídoto perfecto contra la disonancia cognitiva. A ver, explícanos un poco más de eso. Cuando un individuo verbaliza una creencia, aunque esté cimentada en el terror a equivocarse, su ego se fusiona temporalmente con esa creencia. Si la respuesta que recibe es un aluvión inmediato de hechos contrarios, el cerebro percibe un ataque a su identidad. Se siente amenazado. Y se atrinchera. Las barreras neurológicas se cierran para proteger la postura inicial, volviéndose impermeable a cualquier lógica. El paso 2 de validación, al pronunciar algo como «comprendo por qué lo ves de esa manera», desactiva esa alarma de emergencia. Claro, baja las defensas. Comunica de forma no verbal que no hay enemigos en la sala. Y es precisamente esta absorción de energía la que el documento ilustra de manera magistral con su primer recurso gráfico. Te refieres a la ilustración hiperrealista del ejecutivo, ¿no? Así es. El material despliega una imagen de un ejecutivo vestido de manera impecable, con una postura de arraigo total en el suelo, sosteniendo un escudo metálico pulido contra el que se estrella violentamente una ráfaga oscura. Una ráfaga te lleva a la leyenda Price Objections, objeciones de precio. Exacto. Lo fundamental de esta metáfora visual no es la dureza del escudo, sino su comportamiento físico. No funciona como un espejo mágico que rebota el rayo destructivo para aniquilar a quien lo disparó. Es una superficie diseñada para absorber el impacto cinético, disipar el calor y desviar la energía sobrante hacia el vacío. ¡Wow! La validación empática es exactamente esa fase de absorción. Es una analogía poderosa. Muy gráfica, además. De hecho, me evoca inmediatamente a la filosofía central del Aikido, el arte marcial japonés. En disciplinas de choque, si bloqueas un golpe directo con un muro rígido, terminas con el muro roto o el brazo fracturado. Lógica pura. Pero en el Aikido, quien defiende se mueve en la misma dirección que la energía del atacante. La acepta, se fusiona con ella y luego la redirige con extrema suavidad sin causar daño. Validar una objeción es ejecutar Aikido conversacional puro. Qué buena forma de verlo, Aikido conversacional. ¿Sí? Y una vez que la agresividad del miedo ha sido absorbida sin resistencia, se genera un vacío en la mente de la otra persona. Ese vacío ahora sí anhela ser llenado con certezas. Ahí es donde entra la artillería pesada. El paso 3. El paso 3 exige responder con hechos y beneficios, desplegando por fin la solución lógica y los datos duros que calman ese miedo particular. Y la causalidad de esta secuencia es inquebrantable. La lógica analítica pura solo tiene permiso neurológico para entrar y ser procesada milisegundos después de que el estado emocional ha sido completamente validado. Si no rebotan los datos. Exactamente. Pero soltar la solución lógica sobre la mesa no marca el fin del trabajo. Existe un peligro abismal de dejar la conversación flotando en un silencio incómodo tras presentar los datos. Por ello, el engranaje del proceso demanda pasar al paso 4.
confirmar. Hay que cerrar el ciclo. Hay que atar el cabo suelto formulando una pregunta de cierre suave, como ¿verlo desde esta perspectiva resuelve la duda? Me imagino que esta comprobación es el candado necesario para garantizar que el fantasma de ese miedo no vuelva a materializarse 10 minutos más tarde. Hallar el acuerdo sobre ese punto de fricción específico. Invita a la otra persona a procesar la información y a verbalizar en voz alta que la historia que faltaba ha sido completada satisfactoriamente. Y una vez obtenido ese sí intermedio, el último engranaje se activa. El paso 5. Avanzar. Guiar la dinámica hacia la siguiente etapa lógica con absoluta naturalidad. Algo como, excelente, entonces, ¿hay algún otro detalle que impida que empecemos? Todo muy fluido. Es una coreografía conversacional sumamente calculada. Escarbar hasta hallar la raíz oscura, absorber el impacto mediante aikido emocional, rellenar la brecha con hechos irrefutables, colocar un candado de confirmación y avanzar sin generar fricción alguna. Resulta una coreografía impecable sobre el papel. Pero el manual tiene la madurez de reconocer que los conceptos abstractos a menudo no sobreviven al primer contacto con el campo de batalla comercial. La vida real siempre es más desordenada. Así es. Por esa razón, empujan la inmersión de la teoría directamente hacia la aplicación práctica con un caso de estudio que no admite medias tintas. Es verdad. La segunda mitad de este ritual táctico se titula Forjando tu escudo y obliga a poner a prueba toda esta maquinaria de 5 pasos contra el que fácilmente podríamos coronar como el jefe final indiscutible de todos los miedos corporativos. Oh, sí. La objeción que provoca sudor frío. Es muy caro. La muralla del precio. El obstáculo universal por excelencia. Y para enfrentarlo, el texto no da consejos vagos. Proporciona el guión exacto, palabra por palabra, que demuestra cómo fluye esta coreografía táctica bajo fuego real. Vale la pena someter este guión a un escrutinio detallado, ¿eh? Ante la frase lapidaria de «es que el servicio es muy caro», el paso 1 de identificar sugiere responder con esta pregunta. Cuando mencionas que es caro, ¿a qué lo estás comparando exactamente? Para poder entender mejor la perspectiva. Una pregunta directa. Sí, pero aquí debo hacer una pausa crítica. Al leer esta línea en voz alta, me genera una alerta roja. La frase ¿a qué lo estás comparando exactamente? Bordea una línea muy fina. ¿Te suena agresiva? Corre el riesgo inmenso de sonar confrontativa, a la defensiva. Se siente como acorralar a alguien contra la pared para evidenciar su ignorancia sobre los estándares del mercado. Suena francamente a un desafío hostil. Esto plantea una pregunta importante y expone la inmensa brecha que siempre existirá entre la letra impresa y la ejecución humana. La observación es crítica. ¿Porque el tono lo es todo? Totalmente. Si esa misma frase se articula tensando la mandíbula, cruzando los brazos y emitiendo un tono de superioridad intelectual, se convierte en un proyectil devastador. A ver, ilumígame. ¿Con qué me estás comparando? Exacto. Eso pulveriza la confianza en un nanosegundo. Sin embargo, es imperativo recordar la actitud fundacional que se instauró en los primeros minutos, la intención genuina de entender. Claro, la curiosidad auténtica. Si esa interrogante brota desde una curiosidad auténtica, acompañada de un lenguaje corporal relajado, palmas abiertas y un tono de voz pausado, la semántica cambia por completo. Deja de ser un interrogatorio policial para convertirse en una expedición conjunta. Una búsqueda compartida de información. Ajá. Y para calibrar el espíritu exacto de esta interacción, el documento nos regala una segunda metáfora visual sumamente reveladora. La extraña imagen de las escaleras voladoras. En efecto, el gráfico muestra la silueta de alguien ascendiendo con paso firme por una escalera flotante. La particularidad es que los peldaños de esa escalera están formados por grandes flechas sólidas, mientras docenas de flechas idénticas vuelan por el aire a su alrededor. ¡Qué imagen tan potente! Esta ilustración converge con la línea de la lista de verificación final que reza: «Felicidades, has convertido las flechas en escalones». Las flechas en el aire son las quejas, las evasivas, los «es muy caro». O sea, ¿los ataques? Exacto. La actitud de quien negocia no debe ser la de un guerrero devolviendo el flechazo, sino la de un constructor paciente que atrapa la flecha en el aire y la acomoda cuidadosamente para crear un peldaño más que ambos puedan subir. Convertir las flechas en escalones.
Es de esas imágenes mentales que se adhieren a la memoria y cambian la postura física en una reunión difícil. Sí, te cambia el enfoque por completo. Entonces, asumiendo que el tono proyecta esa curiosidad genuina, el guión fluye hacia el paso 2, validar. Se sugiere decir, comprendo perfectamente que el presupuesto es un factor crítico y es fundamental asegurarse de que cada euro invertido valga la pena. Pura maestría empática. Total. Reconoce que proteger la viabilidad financiera de una empresa es la decisión correcta, validando la responsabilidad profesional de quien tiene dudas. Y acto seguido, el punto de inflexión, el paso 3, responder con lógica. Aquí viene el cambio de perspectiva. El guión propone, por esa razón, nuestra solución no intenta competir en ser la más barata, sino en garantizar el mayor retorno. Con el aumento estimado en la tasa de cierres, la inversión se amortiza sola en los primeros 2 meses. Hay una sutileza lingüística ocurriendo en estas líneas que parece magia negra. Lo que está ocurriendo es una reprogramación neuroquímica en tiempo real. La palabra caro, que arrojó inicialmente el cliente, vive indisolublemente atada al concepto de gasto. Y a nadie le gusta gastar. A nadie. Pensar en gastar activa los centros de aversión a la pérdida en la amígdala cerebral. Sentir que los recursos desaparecen genera dolor psicológico real. Sí, duele ver que el dinero se va. La brillantez de la respuesta del guión radica en que no se rebaja a debatir si la tarifa es alta o baja. Cambia completamente las reglas del juego. Elimina la noción de gasto, inyectando deliberadamente los términos retorno e inversión. Retorno e inversión, palabras mágicas. Mientras la aversión a la pérdida genera dolor, la corteza prefrontal se estimula profundamente con la idea de multiplicar recursos futuros. El cliente observaba su dinero caer por un sumidero. El guión intercepta esa visión catastrófica y le proyecta cómo ese mismo dinero viaja, trabaja como un empleado más y regresa trayendo ganancias. Es asombroso observar cómo el simple reemplazo de un par de sustantivos altera todo el paisaje mental de una negociación. La secuencia culmina sellando el compromiso con el paso 4 de confirmar. Visualizarlo bajo este lente, como una inversión directa atada a resultados, disipa la preocupación sobre el precio. Y funciona, de verdad funciona. Y el remate final del paso 5 para avanzar. Magnífico. Entonces, ¿qué faltaría para dar el siguiente paso? Todo el proceso fluye como el agua. Cero tácticas coercitivas de películas de los 80. Cero ultimátums basados en escasez falsa. Únicamente un sendero iluminado por la claridad. Y el beneficio invisible, pero quizá el más duradero, de dominar esta armadura estratégica, es la mutación interna que experimenta quien la porta. ¿A qué te refieres exactamente? Cuando se erradica de pánico escuchar una objeción, sabiendo que existe un sistema de ingeniería comprobado para absorberla, desarmarla y redirigirla, el sistema nervioso central opera en niveles mínimos de estrés. O sea, tú mismo te calmas. Ajá. Y debido al fenómeno de las neuronas espejo, cuando quien lidera la presentación respira con lentitud, habla con pausa y proyecta seguridad absoluta, el cerebro de la persona al otro lado capta esa frecuencia. Y se relajan también. Automáticamente disminuyen sus propias defensas. La técnica no solo adultera la respuesta del interlocutor, regula la temperatura emocional de toda la habitación. Entonces, ¿qué significa todo esto que hemos desempacado minuciosamente el día de hoy? Si retrocedemos unos pasos para contemplar la pintura completa, iniciamos este recorrido hablando de ese nulo visceral que paraliza el estómago al escuchar un no tajante. Ese miedo instintivo del que hablábamos. Y lo que la inmersión en este día 12 del manual nos revela es que ese sufrimiento fisiológico es el producto de una ilusión óptica. El instinto de supervivencia nos obliga a ver monstruos sanguinarios donde, en realidad, solo se proyectan sombras de incertidumbre. Solo son peticiones de más información. Una objeción no es una declaración de guerra. Es, en su forma más pura, un ser humano diciendo, tengo miedo a equivocarme y sufrir las consecuencias. Por favor, ayúdame a ver con claridad por qué tomar este camino es un puerto seguro. ¡Qué gran resumen! Y para proveer ese nivel de ayuda no se necesita un carisma sobrehumano, se requiere apegarse a una estructura. La fórmula de 5 pasos. Escarbar hasta la raíz oculta, absorber el impacto mediante empatía táctica, rellenar el vacío informativo con valor comprobable, asegurar que el miedo se ha extinguido y marcar el camino a seguir. La fórmula de 5 pasos, ¿sí?
Constituye ese escudo que permite edificar donde otros solo ven destrucción. Es el mecanismo de precisión para transmutar el pánico a un gasto doloroso en la tranquilidad estimulante de una inversión inteligente. Representa una evolución en la madurez profesional que transforma la confrontación estéril en una alianza estratégica. Sin duda. Cuando se ajusta el lente mental, se deja de percibir a la contraparte como un enemigo al que hay que someter a base de argumentos lógicos aplastantes, y se le empieza a tratar como a un socio al que simplemente le falta una pieza crucial del rompecabezas. Solo necesita esa pieza para tomar la decisión. Exacto. Al operar desde este nivel de conciencia, las dinámicas corporativas se vuelven inmensamente más humanas y, como consecuencia inevitable, dramáticamente más lucrativas. Y la gran promesa que nos deja este material es que la sofisticación táctica no termina aquí. En la última página asoma un avance tentador de lo que abordará el día 13, y suena a ingeniería psicológica de vanguardia. ¡Ah! El día 13. Promete muchísimo. Advierte que si el enfoque de hoy consistió en construir un escudo para manejar objeciones cuando el ataque ya fue lanzado, el siguiente nivel es alterar el terreno para lograr que las flechas ni siquiera salgan del arco. Prevenir en lugar de curar. El documento anticipa una exploración profunda en la arquitectura de los gatillos mentales y la formulación de ofertas con extras irrevocables para que la decisión de compra se convierta en un acto de reflejo casi automático. Una estrategia muy anticipatoria. Para quienes tengan la intención de dominar estas herramientas de inmediato o busquen absorber más tácticas directamente de la fuente, el manual incluye una ruta de acceso. Recomienda encarecidamente visitar el portal linktree.ee/negociosos inteligentes DG, un espacio diseñado para mantener este músculo estratégico en entrenamiento constante. El dominio de cualquier disciplina compleja requiere inmersión continua y repetición consciente. Sin embargo, antes de poner punto final a esta sesión de análisis, considero que existe una dimensión de este concepto que exige ser rescatada. Ah, sí, cuéntanos. Y proyectada mucho más allá de las fronteras estrictamente comerciales. Durante todos estos minutos, el microscopio ha estado enfocado exclusivamente en el ecosistema corporativo, las cuotas de venta, los presupuestos y las interacciones con clientes. Naturalmente, lidiando con barreras de tarifas, objeciones de contratos y firmas pendientes. Así es, pero el cimiento ideológico que sostiene toda la obra es un pilar de la condición humana. Una objeción no es un rechazo, es una petición de más información disfrazada de miedo. Cierto. Esta premisa invita a una introspección radical. ¿Qué pasaría en la vida diaria si se decidiera tomar este mismo escudo, esta coreografía exacta de validación empática y curiosidad genuina, para implementarla en el núcleo de las relaciones personales? Wow, llevarlo a la casa, con la familia. Exactamente. Pensemos en el escenario de plantear un cambio de vida trascendental a una pareja, a una amistad de décadas o a la familia. Tal vez proponer una mudanza a una ciudad lejana, sugerir un cambio drástico en la educación de los hijos o iniciar un emprendimiento familiar arriesgado. Decisiones fuertes. Y la respuesta automática es un seco, áspero y cortante no. La programación por defecto del ego dictará sentirse víctima de un ataque personal, alzar la voz, cruzar los brazos y comenzar un combate dialéctico para imponer la idea. Que es lo que solemos hacer casi siempre. La última vez que un ser querido levante una muralla defensiva y dispare la flecha del rechazo visceral, existe la oportunidad invaluable de hacer una pausa táctica. Una pausa para respirar. Respirar profundo, guardar silencio por un segundo y preguntarse internamente, ¿qué pánico silencioso no se está escuchando en esta sala? ¿Cuál es la película catastrófica que están reproduciendo en su mente? Y sobre todo, ¿qué piezas exactas de información necesitan para volver a respirar con tranquilidad? ¡Qué reflexión tan poderosa! Al final del día, despojados de la ropa de oficina, los títulos universitarios y la coraza profesional, la mente humana siempre prioriza la seguridad. Y en muchas ocasiones, lo único que hace falta para destrabar una situación es que alguien tenga la inmensa valentía de validar la oscuridad del otro, antes de exigirle que camine hacia la luz.